Dios les bendiga, qué gozo encontrarnos una vez más en este lugar, llegando también hasta sus hogares a través de esta transmisión en línea. Esto es Pacto de Gracia, un lugar donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado, siempre lo decimos así, y una iglesia en donde hoy Dios nos permite transmitir precisamente en esta modalidad online y traer un mensaje de esperanza que seguramente habrá de edificar nuestras vidas. Hoy estamos muy emocionados porque el Señor nos permite abrir una nueva serie que hemos denominado El efecto de su gracia. Oiga bien, el efecto de su gracia. Algo como el efecto del sol sobre la naturaleza, algo como el efecto de la luz sobre la vida de las plantas. La gracia es un favor que no merecemos, pero la gracia no es un concepto, la gracia es una persona. El capítulo 1 de San Juan dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, en ese contexto de los efectos de la gracia y de ese favor no merecido, vamos a considerar hoy el tema que denominé un pacto de favor inmerecido. ¿Por qué un pacto? Es importantísimo porque nuestra relación con Dios es una relación que Él mismo la ha establecido en fundamentos firmes, seguros y confiables. Pero cuando un pacto es debilitado porque una de las dos partes puede fallar en el mismo, ese pacto va a ser inválido. Pero hoy vamos a ver que en épocas de crisis Dios permanece fiel al pacto en el que Él juró por sí mismo. Ya no es un pacto directamente con el hombre, es un pacto entre el Padre y el Hijo. Eso es espectacular, porque el pacto lo hicieron a nuestro favor, y es un favor que no merecemos. Entonces, en los momentos de crisis, el favor de Dios es una necesidad imperante. Y cuando nuestras fuerzas no son suficientes para resolver lo imposible, como en esta época en la que estamos, insistimos en esto porque es el momento que el mundo está viviendo. Hay cosas que parecen difíciles de resolver, hay cosas que parecen imposibles, y Dios mismo está trayendo un favor que no merecemos para poder establecer, creo, una época no solo de prueba, sino de bendición. Entonces, cuando nosotros pensamos que no damos la talla, es porque Dios seguramente no está pensando de la misma manera. No damos la talla para que Dios nos atienda por nuestros errores, nuestros pecados, según nos lo han enseñado. Y Dios entonces va a abrir un acceso no merecido. La gracia es un favor que no merecemos, y en ese contexto, en el nuevo pacto, nosotros podemos disfrutar de ese favor en particular. Entonces, la Biblia nos enseña en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 16, que nos acerquemos, dice, confiadamente. Ese es un contexto bastante cómodo y fácil de llevar. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acerquémonos confiadamente al trono, dice, de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Algunas versiones aquí traducen, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, dice. Entonces, misericordia, gracia y favor son básicamente un mismo concepto. Muchas veces aprendimos de Dios según lo que la gente nos contó de Él. Y cuando esto se vuelve una cuestión religiosa, la tradición es la transmisión regularmente de hábitos, de costumbres, de conocimientos que van de una generación a otra, pero a manera de experiencias que nos han contado, no experiencias vividas. La relación con Dios ni es una tradición, sino es una relación de vida plena. Y cuando nos hablaron mal de Él, nos vamos a acercar con un nivel de desconfianza que limita muchas veces recibir lo que Dios tiene para el momento de crisis. Pero cuando la verdad fue lo que nos fue establecida en lo que aprendimos, nos vamos a acercar con ese límite, o mejor dicho, con esa peculiaridad de confianza ante el trono. El trono es un lugar de poder, es un lugar donde se emiten edictos, se dictan órdenes, se conceden favores, pero este no es un trono de un Dios intolerante, de un Dios
impaciente, de un Dios que exige más allá de lo que tus fuerzas dan, sino es un trono de gracia, es un trono de favor, y dice exactamente que vas a recibir el oportuno socorro. Eso quiere decir en el momento que más lo podríamos necesitar. Ahora, nosotros ignoramos regularmente muchas veces lo que Dios ha dicho respecto a ese pacto. Y la ignorancia se convierte en una prisión y un engaño que se paga con una vida frustrada, con una vida difícil. Y la gente muchas veces puede entrar en la idea que Dios le está cobrando, que Dios le está castigando, que Dios está enojado. Y ese pensamiento viene directamente de la ignorancia de lo que es el nuevo pacto con el cual Jesús estableció una dimensión espectacular, un pacto eterno. Dios ha sido un Dios de pactos a lo largo de la historia y estableció definitivamente épocas que fueron para la humanidad una especie de trato hasta que fuera establecido en el tiempo exacto que Él había determinado el pacto perfecto por la sangre, por la muerte de su Hijo amado Jesucristo. Ahora, Oseas 4:6 relata esto que acabo de decir. Mi pueblo, dice, es destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire la consecuencia de haber tenido un lapso en la vida en el que no aprendimos a la manera a la que Dios quería que lo hiciéramos. Muchos de nosotros crecimos en un entorno en donde la Biblia no fue un manual de vida. Teniendo religión, sí, pero la Biblia quizás fue un libro guardado porque hasta religiosamente se nos pudo haber enseñado pues que no era importante. Lo importante era lo que el ministro decía, lo que el hombre enseñaba, pero Jesús mismo va a establecer la importancia de esto en el momento que más adelante lo vamos a ver. Él va a decir: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y San Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, crecer sin ese conocimiento va a traer un proceso de destrucción. Mi pueblo es destruido. Hay otra versión que dice: mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Encontré una versión que me encantó porque decía: mi pueblo es talado. A la manera a la que se tala un árbol y se le corta la posibilidad de crecer y dar fruto, así es la falta de conocimiento. Y lo que Dios quiere traer esta noche, porque no es casualidad que te hayas conectado a esta transmisión, es revelarte las virtudes, los favores, la misericordia que hay específicamente en el nuevo pacto. En el pacto que Él anuncia vigente para resolver nuestras necesidades. Vamos a tener presente esto. Acerquémonos confiadamente, porque hay un pacto de favor y de misericordia. Ahora, San Juan capítulo 8, 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta ha sido una escritura utilizada a veces hasta en movimientos revolucionarios, quizás se convirtió en el eslogan de alguna organización. En Guatemala hay una universidad que lo tiene como parte de su filosofía. Bueno, no una, sino muchas instituciones, pero más que un eslogan, es una realidad. El día que la verdad nos es revelada, empieza tu mente a liberarse de las prisiones de pobreza, de las prisiones de temor, probablemente de las prisiones de enfermedad, o en un momento como el que estamos viviendo, en esta situación de una pandemia y el encierro que ha traído, como la cuarentena, mucha gente se ha aprisionado sin estar infectada precisamente por el COVID-19 o el coronavirus, como se le ha denominado, sino el temor ha venido a infectar. Pero Dios quiere hoy establecerte en una verdad del nuevo pacto con el que Él nos trata ahora, porque Dios se rige precisamente en lo que Él ha dado como promesa. Esto es bien interesante. En cualquier nación con un sistema establecido políticamente, hay una constitución que rige o que norma o que establece la manera de actuar de sus ciudadanos. Esa constitución se denomina una constitución política. Pero la constitución tiene una vigencia
en la medida en la que el Congreso y el organismo específicamente delegado para esto decide modificar algunos de los artículos de esa Constitución, pues los ciudadanos van a vivir en la Constitución vigente. Hay un pacto que está vigente y hay un pacto que ya no está vigente. Si quisiéramos volver a la Constitución de los años 60, en Guatemala, por ejemplo, habían aspectos que en ese tiempo se podían operar en el plano legal, pero hoy ya no serían válidos porque nuestra Constitución fue modificada en los años 80. Entonces, de ahí en adelante nos establecemos en lo que está vigente. Tengo que mencionar esto y lo uso como un ejemplo porque Dios está trayendo definitivamente una revelación del nuevo pacto. Él es el Dios de pactos y de promesas y lo ha hecho a lo largo de la historia. Dios trató con Adán para empezar e hizo un pacto con Adán. A lo largo de la historia Dios hizo pactos como el pacto con Noé, el pacto con Abraham. Fueron etapas y momentos diferentes. Por ejemplo, Abraham le dice, Abraham, ciertamente te bendeciré, te multiplicaré en gran manera. Mire qué cosa más interesante en el compromiso que Dios toma para Abraham. Hubo un pacto con David, pero hay dos pactos que son relevantes definitivamente. El antiguo pacto de la ley dada a Moisés y el nuevo pacto en la gracia de Jesucristo. Sé que es una noche de enseñanza, probablemente del contexto bíblico, y pueden haber inquietudes, pueden haber preguntas. Yo quiero invitarte a que si estás sintonizando este programa, pues a través del medio de Facebook o de YouTube, pues tú puedas dejar tus inquietudes o compartirlo con tus amigos. Precisamente ahí donde estás ahorita hay gente que podría necesitar de una palabra de esperanza y Dios la tiene esta noche para dejarla en nuestro corazón. Vuelvo a la carga. En esos dos pactos Dios establece entonces uno vigente y otro que ya no está vigente. Pero el que no ha tenido el conocimiento y la verdad no ha llegado, sin darse cuenta, se estableció en una prisión de encierro. A ver, pongamos un ejemplo. Demos el caso que alguien trabaja en una empresa que le ofrece muchos recursos extras. Le ofrece una casa, le ofrece vehículo, le ofrece probablemente una condición salarial. Hay empresas que pueden contratar personas de esa manera, pero hay un cambio de administración posterior a ese contrato y a la persona le ofrecen ahora algunas prerrogativas, algunas ventajas y le dicen, mire, pues ahora queremos por la condición del trabajo trasladarlo a vivir a una zona mucho más exclusiva, a una casa con mejores condiciones y le vamos a cambiar el vehículo, le vamos a poner algo mucho más al día y hay más ventajas en su condición salarial. Pero la persona dice, pensándolo bien, no me interesa, estoy bien como estoy. ¿Para qué quiero más? Seguramente si voy a meterme a eso, voy a tener más complicaciones. Hay gente que se puede conformar por ignorar las ventajas que esto tiene o representa. Lo mismo sucede cuando Dios estableció un nuevo pacto y en medio de la situación mundial que vivamos, ese nuevo pacto sigue vigente a tu favor. Sigue vigente con principios que Dios los establece precisamente en su palabra para traer esperanza. Y es un pacto ya no basado en tus obras y en tu capacidad de obedecer perfectamente, sino en la capacidad que Cristo tuvo para obedecer. Por eso es que es un pacto basado en la fe. Pero a mí me va a impresionar mucho de lo que este pacto revele, pero también me impresiona lo que el antiguo pacto exigió y ofreció a la vez. Porque los pactos podían tener hasta cierto punto condiciones. Y el cumplimiento de esas condiciones traía por consecuencia los beneficios. En Deuteronomio, vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 28 la descripción de ese primer pacto denominado el antiguo pacto de la ley que fue dada a Moisés. Se entregó en el monte Sinaí. Usted recordará que este pacto fue escrito en tablas de la ley y no fueron solamente esos 10 mandamientos, habían 613 ordenanzas apegadas a estos 10. Los 10 eran prácticamente el resumen de esos 613 mandamientos. Ahora,
visto desde ahí, tenía cosas impresionantes y muy bellas. Por ejemplo, Deuteronomio 28:1 dice que acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto es bien interesante porque está diciendo que si oyeres para guardar y poner por obra todos. Escuchen muy bien, yo quiero subrayar ese contexto de la palabra todos. No era guardar 1 o 2 o 3, 8, 9 de los 10, o guardar 600 de los 613 establecidos. 613 es una cantidad bastante grande. Pero no era guardar uno, sino había que guardar todos. Esta es una aclaración importante para considerar por qué el antiguo pacto no resultó un elemento fácil o apropiado para que el hombre lo pudiera cumplir. Sin embargo, religiosamente y sin darnos cuenta por falta de conocimiento, vivimos presos de ideas y requerimientos que no nos permiten accesar a la bendición que Dios tiene y que está determinada en el nuevo pacto. Luego vamos a ver las ventajas y las diferencias que hay entre los dos, así de una manera bastante leve, porque esto requiere mucho más tiempo. Pero si esto se cumplía, entonces dice, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire, esa era una promesa de bendición. Hay otro pasaje en el que dice, si guardas todos los mandamientos, estas bendiciones vendrán sobre ti. Eso es impresionante porque es en el versículo 2. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Mire, pues, está emocionante el oír todas las bendiciones que Dios va a traer. Pero yo tengo que insistir y para no dejar hilos sueltos acá, voy a retomar el versículo. El requisito es guardar y poner por obra todos. Esto es bien importante. Todos los mandamientos. Entonces, si eso se hace, vendrán todas estas bendiciones. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí empiezan a describirse, serás bendito, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo. Lo voy a leer de una manera un poco rápida porque solo quiero crear ese contexto para luego establecer lo que Dios está haciendo ahora en nuestras vidas. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta, tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová, dice, te enviará su bendición sobre tus graneros. ¿Quién no anhela esto? Que Dios bendiga tus fuentes de trabajo, que Dios bendiga la obra de tus manos. Dice que su bendición sería sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra en la que Jehová tu Dios te da. Ese es un propósito de Dios que no fue desechado, que quede claro. Aunque el hombre no pudo cumplir el pacto, el Señor Jesús vino y cumplió la ley en su totalidad. Nadie en absoluto pudo cumplir la ley. Por consiguiente, nadie pudo obtener esta bendición a la medida a la que Dios la había anunciado. Jesús sí. Y esto es lo hermoso, porque no lo vamos a leer simplemente por leerlo o solo por considerar todas las desventajas que pudimos encontrar al no poder guardar y cumplir la ley, sino considerar que Jesús las cumplió. Y cuando Él las cumple, muere en la cruz y antes de entregar su espíritu, se ocupa en decir dentro de las últimas palabras, consumado es, como dando a entender, toda la ley fue guardada, toda la ley fue cumplida, no quedó ni una tilde sin cumplirse. Por consiguiente, todos los beneficios ahora son trasladados a aquel que por medio de la fe, dice la Biblia, se acerca a Dios. Ahora, regresemos al versículo número 9 o pasemos. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado,
cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Aquí hay una condición más. Cuando Dios va a traer todas esas bendiciones y la confirmación de ser un pueblo santo, cuando guardes todos los mandamientos. Pero aquí viene el punto, porque mucha gente podría tomar la alternativa de decir: yo no lo pude guardar, yo no lo pude tomar, yo no lo pude hacer. Yo quise alcanzar de Dios su favor y me encontré con que no tengo la capacidad para alcanzarlo. Eso trae una frustración tan profunda al corazón, porque el hombre puede aspirar a recibir lo que Dios ha determinado, pero en un momento se encuentra con la frustración de que no puede cumplir, y como el pasaje bíblico lo dice, específicamente: si guardares los mandamientos y anduvieres en todos sus caminos. Ahora, y verán los pueblos, dice, de la tierra, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y luego va a decir: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor está sobre ti. El 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Yo sé que esta es una situación que tiene que ver con la escasez económica, y es un hecho que aún los hijos de Dios en el nuevo pacto pueden ser probados y pasados por situaciones económicas. El apóstol Pablo le va a escribir a los filipenses en el capítulo 4 y les va a decir: yo he aprendido a tener abundancia y también he tenido necesidad. Pero una cosa sé: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Interesante que no dijo todo lo puedo en la ley y en los mandamientos que he podido guardar, sino dice todo lo puedo en Cristo. Aparte de eso, el apóstol Pablo vuelve a escribir y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, esas riquezas son en Cristo. Lo interesante es que en medio de la escasez, Dios habría de traer los efectos de este pacto que el hombre no pudo cumplir y aplicarlos a aquel que cree en la bendición de Cristo, en la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a llegar al versículo siguiente, es el 13. Te pondrá por cabeza y no por cola, estarás encima solamente, no estarás debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Ahora, aprovechemos este versículo para notar que la condición era obedecer y cumplir. Obedecer y guardar. Prácticamente, pues, aquí hay tres contextos: obedecer, guardar y cumplir. Y es ahí donde encontramos nuestra incapacidad. Por mucho que alguien presuma que guarda toda la ley, se va a encontrar que tiene un corazón predispuesto al pecado. Dice la Biblia específicamente que no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron. La ley de Dios es perfecta en el contexto en el que la estamos tratando. No desechamos el que Dios haya escrito una ley con esa perfección, pero el corazón del hombre es imperfecto. La ley de Dios es pura, pero el corazón del hombre está contaminado. Y quizás alguien me diría: pero el hombre tiene que obedecerle a Dios. Yo quisiera preguntarte si tú has obedecido completamente. En una ocasión hay una mujer que es sorprendida en el hecho de pecado. Lo hemos mencionado muchas veces y no nos cansamos de hacerlo, porque esa enseñanza Jesús la dio. Esa mujer es sorprendida en el adulterio, y el adulterio era uno de los mandamientos marcados dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos. Y no solo ahí, sino a lo largo de los 613 mandamientos se va a hablar también del adulterio. El libro de Malaquías habla de la infidelidad del hombre hacia el pacto con su esposa, dice, tratando Dios de mostrar que su pueblo también había sido infiel a él en ese pacto. Pero esa mujer que es sorprendida ahí, los religiosos y la gente del momento la sorprende en el lugar del adulterio y la trae, recogen piedras, porque la ley decía que había que apedrearla y matarla. Así de rígida era la ley en el antiguo pacto. Sin embargo, se la llevan a Jesús y son tan claros en decirle: la ley de Moisés dice que a este tipo de mujeres tenemos que apedrearla. ¿Qué dices tú? Tratando de ponerlo a él en problemas, porque sabían que si él contradecía la ley,
habrían consecuencias en ese contexto religioso. La respuesta de Jesús la tuvieron que esperar porque no les puso la atención de primera mano y su respuesta fue: el que esté limpio, que tire la primera piedra. En otras palabras, el que quiera juzgar conforme a la ley tiene que ser perfecto. Y dice la Biblia que sorpresivamente de uno en uno, desde el más pequeño hasta el más grande en cuestión de edad, botaron las piedras, se escuchó el sonido de las piedras y empezaron a alejarse, empezaron a irse, empezaron a alejarse y se quedó solo Jesús con esa mujer. ¿Por qué pongo el ejemplo? Porque hay un contexto ahora de juicio y de gente que presume muchas veces de guardar, de sentirse perfecta, y se va a encontrar que en lo que juzga, dice Romanos capítulo 1, en lo que tú juzgas, tú mismo te condenas. Porque el hombre no tuvo esa capacidad. Versículo número 14. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir detrás de dioses ajenos y servirles. Estos eran prácticamente los requerimientos. Pero hasta el versículo número 14 y casi que hasta el 15 de Deuteronomio, vemos un desglose de bendiciones. El asunto es que llegado el versículo 16, vamos a encontrar las consecuencias de no haber guardado esa ley. Y esas consecuencias tienen que ver específicamente con nuestra desobediencia. Y eso trajo maldición. Es importantísimo porque hoy estamos hablando de un pacto de favor inmerecido. Este era un pacto que estaba basado en la capacidad de obedecer, por lo tanto era el pago a las obras, el pago a la obediencia. No estoy diciendo que sea mal obedecer a Dios, pero tú no puedes basar solamente el favor de Dios a tu vida porque tú has obedecido perfectamente, porque sabes que nadie lo puede hacer bajo esa dimensión. En el versículo 16, y lo voy a hacer de forma rápida, voy a ver las consecuencias de no guardar el antiguo pacto, porque eso nos va a permitir luego darnos por entendidos que la situación mundial, la condición de enfermedad, la condición de pobreza, la condición de desgracias, de problemas, están asociadas regularmente con esa incapacidad de poder guardar la ley. Yo recuerdo la ocasión en la que escuché muchos mensajes de muchos predicadores, o hasta en mi caso, cuando no había entendido este concepto basado en el nuevo pacto, quizás mensajes en donde se le podía exigir a las personas y decirles: a usted le va mal porque usted no guarda la ley de Dios, o a usted le va mal porque usted no le obedece a Dios. Y hasta cierto punto poníamos cargas que ni nosotros mismos las podíamos llevar, como Jesús se lo dijo a los fariseos. Pero hoy, al entender esto, no es decir que Dios no esté pidiendo que sea santo, solo que la ruta para traer el favor, la provisión, la bendición, es a través de Jesucristo. No es a través de guardar los 10 mandamientos, porque nadie los puede guardar en su totalidad, humanamente hablando. Ahora, el versículo 16 de Deuteronomio 28, voy a tomar desde el 15. Pero acontecerá, dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos, observe otra vez, todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso es bastante impresionante, porque la maldición va detrás de alguien, entonces hasta que lo alcanza y le cae y le pega, como lo decimos, en el momento de más necesidad, se convierte en una falta de provisión. Esas maldiciones están reflejadas básicamente con que las cosas no salen a la manera a la que un padre esperaría bendecir a sus hijos. Recuerde, en varios de los versículos que leímos anteriormente, hablaba de la prosperidad en la obra de nuestras manos. Pondrás las manos y las cosas van a prosperar. Qué interesante que cuando Jesús en el nuevo pacto se refiere a la enfermedad, dice: pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Qué interesante que el nuevo pacto no desechó estos beneficios, pero sí estableció una ruta y un proceso por medio del cual él habría de tratarlo. Ahora, observemos algo aún más acá. Aquí vienen las consecuencias, porque cualquiera
que guardare, dice la carta de Santiago, cualquiera que guardare, lo voy a poner acá, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Este es un punto descrito en el Nuevo Pacto. Santiago es uno de los apóstoles que escribe esta carta y él se va a referir precisamente también a que no era la ley el contexto en el que Dios quería tratar. El tema de hoy es un pacto de favor inmerecido. De eso estamos hablando porque Dios se comprometió, Dios hizo un acuerdo, Dios estableció promesas para un favor que aunque no lo mereces y lo crees, opera en tu vida. Esta es una alternativa para tomar confianza y esperanza en momentos de crisis como el que el mundo puede estar sobrellevando. Y aunque estamos en el mundo, dice la Biblia, no somos del mundo. Eso lo dijo Jesús. Oró en San Juan 17 y dice, Padre, te ruego por ellos. No te ruego que los quites del mundo, pero sí te ruego que los guardes del mundo. Porque aunque están en el mundo, no son del mundo. Entonces, para ti, que no le has entregado tu corazón a Cristo, o para ti que ya se lo entregaste, es una invitación de parte de Dios a que conozcas el nuevo pacto por la sangre de Cristo, para traer hoy provisión, para ver cómo Dios va a cumplir promesas que tienen que ver con tu prosperidad, con tu sanidad, con tu restauración. No está diciendo Dios que no vayas a tener problemas o que no vayas a tener momentos de aprieto y de crisis. Lo que sí está diciendo es, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dice Jesús. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Qué interesante que bajo el contexto del antiguo pacto era vengan si guardaron, si cumplieron y si obedecieron. Hoy no. Jesús dice, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Lo criticaron por comer con cobradores de impuestos, con prostitutas, por estar con la gente que era desechada ante los ojos de la religión. Pero Él a ellos vino a buscar precisamente a revelar un pacto que cuando te es mostrado y tú lo crees, tu vida cambia, tu vida transforma. Jesús encuentra a un cobrador de impuestos, que es Zaqueo, un hombre que ante los religiosos del momento no llenaba los requisitos como para dejarlo entrar, tal vez al contexto de la religión donde ellos estaban. El día que Jesús llega a la casa de Zaqueo, ellos se admiran y hasta critican a Jesús, dice, y dijeron, ¿quién es este que come con los pecadores? ¿Quién es? Y Jesús les respondió, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Ahora, la ley no hubiera permitido eso, porque en primer lugar, la ley había sido diseñada para mostrar la santidad de Dios y la incapacidad del hombre, si la Biblia misma dice que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Ahora, tengo que regresar acá porque Santiago está diciendo que cualquiera que guardare toda la ley, este es el punto, porque cualquiera puede presumir y decir, no, la ley sí se puede guardar, hay que guardar esto, hay que guardar el sábado, hay que guardar aquello, hay que guardar toda la ley. Pero si tú eres consciente, sabes en el fondo que hay cosas que no se han podido alcanzar. Por ejemplo, si tú quisieras guardar toda la ley, dice la Biblia que era un precepto de Dios el que no te podías vestir con dos tipos de tela a la vez. No te podías vestir con lana y con lino. Era considerado en la ley algo incorrecto. La ley decía, por ejemplo, que no se podía sembrar 2 semillas de diferente género en un mismo campo. No podía sembrar maíz y frijol. Las mezclas a Dios no le agradan, nunca le han agradado. Y en ese contexto, alguien podría preguntar, pero entonces, ¿por qué dio la ley si sabía que no la íbamos a cumplir? Pues el apóstol Pablo explica que la ley nos condujo a Cristo. La ley fue como un ayo, como un cuidador que nos mostró en el camino la necesidad que tenemos de un Salvador, habiendo comprobado la talla que no podemos dar por nuestra propia obediencia. Dentro de las maldiciones que ahí se mencionan, van a haber cosas como, por ejemplo, maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar, maldito serás en tu salir.
Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres tu mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. El versículo 21 dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar por posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo. Te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos estarán sobre tu cabeza, pero serán de bronce. La tierra que está debajo de ti será de hierro. ¡Qué tremendo! Surge una cantidad de maldiciones y juicios que son la realidad que vemos de alguna manera dibujada en la vida del mundo. Por no mencionar dentro de las pestes ahí esta pandemia actual. Dice, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y cenizas de los cielos, descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová entregará derrotado delante de ti, de tus enemigos te entregará, dice. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos. ¡Qué tremendo! En los versículos anteriores de bendición, todo esto era al contrario, por supuesto. Y van a ver cosas que hoy las vemos a lo largo del mundo. Tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo, a fieras de la tierra, no habrá quien las espante. El Señor te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no podrá ser curado. Jehová te herirá con locura, con ceguera, con turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y dice, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días. No habrá quien te salve. Voy a llegar solo hasta el 30, no se preocupe. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no disfrutarás. Dicho de otra forma, el adulterio es producto de una maldición. ¿Cómo es posible que alguien se desposara con mujer y otro varón dormiría con ella? Entonces, hay una cantidad de situaciones en el contexto familiar. Las cosas que hemos experimentado o hemos vivido tienen una explicación en el pacto en el que hemos estado centrados o bajo la legislación, si lo puedo usar en esos términos, en la que estamos viviendo. Tengo que dejar esto muy claro porque en Cristo Jesús toda la ley fue cumplida, por lo tanto, había una paga por las maldiciones que se tenían que operar. Porque el hombre no fue capaz de obedecer justamente como Dios lo habría esperado. Por eso es que Romanos 5 dice que somos justificados por medio de la fe. Eso quiere decir, somos hechos justos. Si dice que somos justificados es porque no lo éramos. Veamos el contexto actual. La caída económica, la situación de pandemia y de enfermedad. Me impacta mucho cuando acá dentro de las maldiciones se menciona que no va a haber prosperidad. Ahora, tengo que entender que el propósito de Dios es prosperarnos. La enfermedad no está en el corazón de Dios, por lo menos en el nuevo pacto. No hay quien me pueda sustentar que Dios enfermó a alguien para enseñarle obediencia. Bajo los principios del antiguo pacto, usted se va a dar cuenta que hay una cantidad de situaciones que se vivieron y que reflejaron la ira, el Dios airado precisamente por la desobediencia del hombre. Pero es un riesgo mezclar los dos pactos, porque entonces va a haber gente que en este momento va a salir y tal vez hasta con una Biblia en las manos, predicando y diciendo lo que está pasando. El coronavirus es un juicio de Dios sobre los hombres y Dios los va a consumir y todo lo que el hombre regularmente teme, pero debe considerar que en el nuevo pacto Jesús dice, yo no vine a condenar al mundo. Yo vine para que el mundo sea salvo. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Juan 3:16. Y el 17 dice que Él no vino a condenar, Juan 3:17. Ahora, ¿cómo explicamos? Escuchaba a alguien precisamente ayer en esa confusión de mezclar los pactos. Decía, ¿cómo pueden decir que Dios no enferme
si estamos viendo esta enfermedad y lo que está pasando, ¿cómo pueden decir que esto no sea un juicio de Dios? Y yo me quedé por un momentito paralizado en mi mirada y meditando y diciendo, Dios mío, qué duro es que cuando el mundo necesita una palabra de salvación, nosotros salgamos emitiendo juicio y el juicio no opera para fe. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, la fe siempre está asociada con las cosas que se esperan, relacionadas con la bendición, la restauración, la sanidad, el perdón. La fe no empuja, sino a la vida. El justo por la fe vivirá, dice Habacuc, lo va a decir Hebreos, lo va a decir Romanos. Es impresionante las veces en las que Dios emplea la relación entre la vida y la fe. El justo por la fe vivirá. Sin embargo, sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Mientras que la ley decía que se agradaba guardando y cumpliendo toda la ley, como está revelado en estos versículos que acabamos de considerar. Me impresiona porque ese es el contexto, insisto, que el mundo está viviendo ahora mismo. Pero hay una palabra de esperanza. Por eso es que es apremiante traer las palabras de Jesús. No quiero que esto vaya a causar una confusión. No es desechar el Antiguo Testamento. No estamos anulando ni desechando, solo que a la manera bíblica. Es precioso cuando la Biblia se explica a sí misma. Cuando la Biblia se explica a sí misma, vamos a encontrar que dice que Jesús es el cumplimiento de la ley. Vamos a encontrar que toda la ley y los profetas se resumen en Cristo. Aquí hay un punto muy importante que me lo van a escuchar seguramente en los siguientes temas. El apóstol Pablo va a escribir a las iglesias y les va a decir en repetidas veces la importancia de la fe. Por ejemplo, dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Mire la diferencia entre oír la palabra de Cristo y oír la palabra de Dios. Por favor, quiero que escuche muy bien esto porque alguien puede malinterpretar lo que voy a decir. Cristo es Dios. Jesucristo es Dios. Dice la Biblia misma que Él es la imagen misma del Dios invisible. Eso nadie lo puede cambiar. Aún aquellos que nieguen que Él sea Dios pudieron haber quitado parte de los versículos y modificarlos, pero se les olvidaron otros versículos donde se confirma y afirma y reafirma que Cristo es Dios. Bueno, la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo es diferente a decir al oír la palabra de Dios, porque toda la Biblia es palabra de Dios. La ley es palabra de Dios, pero esa ley tiene que ser interpretada por el sacrificio, la muerte, la resurrección de Cristo. Por ejemplo, la ley enseñaba que se tenía que derramar sangre para que el pecado fuera perdonado. El libro de Levítico es un libro muy sangriento. El libro de Levítico es un libro de sacrificios. Se sacrificaban corderos, se sacrificaban aves, se sacrificaban los animales que Dios había determinado como puros, porque esa sangre, cuando la derramaban, anunciaba el tiempo en el que Dios enviaría al único que tenía una sangre sin contaminación. Entonces el Levítico es un libro que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora Hebreos, ya en el Nuevo Pacto, vuelve a reafirmar y a decir que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora, ¿quién derramó la sangre en el Nuevo Pacto? Cristo. Por eso es que la Biblia dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Juan en su primera carta dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, y la sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. Mire el por qué en el antiguo pacto se sacrificaron animales y por qué en el nuevo pacto otra vez hay derramamiento de sangre, la sangre de Cristo, porque la explicación de todo el antiguo pacto es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el sumo sacerdote. En el antiguo pacto había un sumo sacerdote designado. En el nuevo pacto lo hay. Entonces concluyo. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les dice que todas esas cosas sucedieron como sombra y como figura del nuevo pacto. Fueron un ejemplo para nosotros
de las cosas reales que habrían de suceder. Entonces es una bendición especial cuando leemos el Antiguo Pacto en la aplicación de Cristo. ¿Quiere que le dé un ejemplo más? Abraham está registrado en el libro de Génesis. Esto es en el Antiguo Testamento. Y Abraham es amigo de Dios. Sin embargo, Dios pone a prueba su fe y le pide a su hijo. Abraham sube a un monte llamado el Monte Moria y lo va a ofrecer en ese altar que Dios le pidió. En el momento que Abraham va a sacrificar a su hijo, entre algunos arbustos que se denominan como zarzas en algunos contextos de la traducción bíblica, estaba un cordero con sus cuernos trabados entre las espinas, y el Señor le dijo no, le detuvo la mano y le proveyó un cordero para que lo sacrificara. Eso está en el Antiguo Pacto. Nunca dice ese era Cristo, pero hoy que usted tiene el contexto bíblico, usted puede decir, es cierto, Jesús es ese cordero que vino a sustituirnos a nosotros los que pudimos o debimos haber muerto. Entonces, ¿estaba Jesús en el Génesis? Por supuesto que estaba. ¿Estaba Jesús en el Pentateuco, que son los 5 libros de la Biblia? Estaba Jesús ahí. ¿Y dónde encuentro a Jesús a lo largo de la Biblia? Él está reflejado desde el principio hasta el fin. Por eso es que lo va a declarar en Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Ahora, eso es fascinante para poder entender. Y ya voy a concluir. Voy a cerrar algunos puntos acá. Romanos dice que por las obras de la ley, ningún ser humano, observe, las obras de la ley es el antiguo pacto que acabamos de ver con sus virtudes y las maldiciones anunciadas para el que no lo podía cumplir. Recordemos que el que presume guardar toda la ley y falla en uno, habrá terminado engañado porque no la ha cumplido. Ahora, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, dice, es el conocimiento del pecado. Observe, por las obras de la ley nadie es hecho justo. Está más que claro en esta determinación de Romanos. Y también dice en Gálatas, capítulo 2 y versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Esto es fascinante. Es una noche en la que Dios está trayendo verdad que te hace libre. Mira cómo la Biblia enseña que por las obras de la ley no hay justificación, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. Esto es bien importante porque no hay justo ni aún uno. Y en la angustia que has llevado en tu corazón al sentir que no puedes cumplirle a Dios, o en tus momentos de desánimo donde te sientes frustrado y dices es por demás, ya no aguanto, ya no puedo, ya no sigo, Dios no está pidiendo tu perfección. Dios conoce tu debilidad mejor que tú mismo, porque Él te hizo, Él te diseñó. Ahora, porque Dios está trayendo una palabra de esperanza, tu fe, si tú eres capaz de creer en Jesucristo para ser justificado, Dios mismo te está dando una condición que es preciosa en el nuevo pacto. Y es una condición de justo. Y esa condición te posiciona en todas las bendiciones que Jesús merece. Dime, ¿qué bendición no merece Jesús? Si Él hubiese cometido pecado, habrían razones para decir no merece esto, aquello, tal o cual. Pero por cuanto Él es perfecto, y la Biblia dice en el libro o en la carta a los Efesios, que fuimos hechos aceptos en el amado. Es decir, Dios nos aceptó en Cristo. Y fuimos metidos de alguna manera en ese sacrificio por el cual Él murió. Ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la violencia, y pon todas las cosas que son un achaque en la vida de la humanidad. Ninguna de todas esas está clasificada como parte del propósito de Dios en el nuevo pacto.
para destruirte, para deshacerte, para empobrecerte. Nunca puedes ver a Jesús en el nuevo pacto, en ninguno de los evangelios, enfermando gente. Nunca lo puedes ver empobreciendo gente. La religión a veces ha hecho creer que entre más pobre eres, más humilde eres. Eso no es una verdad. Pero hoy Dios quiere traer, yo he visto ricos humildes y he visto pobres orgullosos como pobres humildes también. Y como ricos humildes también. O ricos orgullosos. Los hay por todos los medios. No es el dinero lo que va a traer una condición de aceptación, pero Dios no tiene problemas tampoco con el dinero y con tu vida. La Biblia no dice que el dinero sea la raíz de los males. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por esa causa es que tú puedes creer que si estás en una condición económica difícil, Dios determinó un pacto en el que hizo promesas que operan por medio de la fe en Jesucristo. Esto es precioso. La Biblia dice en un capítulo casi que completo que habla sobre el contexto económico, el contexto de dinero, que Él se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Y no faltará el religioso que te diga, no, ahí está hablando de riqueza en la eternidad, en el más allá. Usted aquí tiene que sufrir, usted aquí tiene que pagar. Seguramente es alguien que tampoco le ves ni la bendición en su vida. Pero hoy Dios te dice, fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Vamos a hacer una oración antes de terminar. Hay algunas cosas acá que le van a dar cimiento a esa oración. Jesús estableció un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el pacto anterior fue encontrado con defecto. Y el defecto no era de parte de Dios, el defecto fue de parte del hombre. Ahora, ese nuevo pacto está establecido en Gálatas capítulo 3, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué trae la maldición? Los problemas familiares, esas crisis de separación entre padres e hijos, donde el hijo ya no aguanta al padre, el padre al hijo, esas crisis de separación en pareja, esos problemas de insatisfacción, de infidelidad, de enfermedad. ¿Cuánta queja hay ahorita en esta cuarentena en los hogares? Hay gente que ya no soporta más porque hay un corazón lastimado o hay una situación en la que la fe no se mira por ningún lugar, sino cada vez la desesperación. Pero mire qué precioso. Cristo nos redimió, es decir, nos rescató, nos libró de la maldición que la ley traía. ¿Por qué la ley traía maldición? Por no haberla cumplido, por no haberla obedecido. Ahora, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. No sé si usted había visto que morir en una cruz era una señal de maldición. Jesús no fue el primero en morir en una cruz. Era una costumbre de castigo en esa época, dentro de los romanos y dentro de otras culturas. Por eso es que no solo a Él lo sacrifican o lo crucifican, ponen a dos ladrones junto a Él, porque era un castigo para los peores delincuentes. Sin embargo, Jesús tenía una sangre pura y Él pagó el lugar que nosotros teníamos que pagar siendo impuros y no pudiendo cumplir la ley. Ahora, Él se hizo maldición. Si tú crees que tu vida ha estado marcada por maldición, o tal vez hasta te han dicho, estás maldito, estás salado, por eso es que te va como te va. Todo lo que haces te sale mal, pones un negocio y no prospera, todas las cosas te salen al revés y hasta te has frustrado y has dicho ¿qué me pasará? Y hasta te han recomendado que vayas con brujos, que vayas con hechiceros para que te hagan un trabajo y te quiten esa maldición. Déjame decirte, eso no va a funcionar, va a traer otra maldición más profunda a tu vida, porque Dios no avala la brujería, Dios no ampara la hechicería. Hay mucha gente que cuando fue con brujos y hechiceros, lo que atrajo progresivamente fue maldición. Resolvió el problema en un momentito, pero le viene una vida amarrada a una tira de maldiciones. Gente que fue a buscar un amarre para que el esposo lo entendiera, o para que el esposo le fuera fiel, o para que alguien se enamorara. Esos amarres están bajo una maldición. Si tú lo hiciste, el Señor está esperando que vengas y busques perdón y misericordia. Entonces, tal vez te recomendaron que te hagan una limpia para quitarte la maldición. Entendamos primero, sin saberlo, por eso decía Oseas, mi pueblo
es destruido porque le faltó conocimiento. Sin saberlo, la ley produjo maldición en nosotros por no obedecerla. Pero ahora, sabiéndolo, eso es más efectivo y glorioso a lo primero. Porque ahora que lo sabes, eres libre. Él se hizo maldición para que la bendición nos pueda alcanzar a nosotros. La noche en la que Jesús es entregado, esa noche, Jesús va a reunirse con sus discípulos. Y dice que después de haber cenado, Él tomó la copa. Tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahora escúchame. ¿Por qué dijo que esa copa es el nuevo pacto? Él está dando entonces por concluido el pacto anterior. Y es un pacto en sangre. Aquí hay muchas cosas que tratar, pero lo haremos progresivamente porque esta serie va a ser una bendición para traer restauración a tu casa. La pobreza va a salir huyendo cuando tú sepas que Él se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Aunque alguien te juzgue y te diga, ellos solo quieren hablar del dinero. Mira, yo no puedo ver un evangelio en el que el Señor haya traído buenas noticias a los pobres, empobreciéndolos más. Isaías 61 lo había dicho. Y Lucas 4, Jesús tomó esa palabra de Isaías 61 y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido, me ha enviado a pregonar buenas nuevas, dice, buenas noticias. Anunciar apertura de la cárcel. A pregonar libertad a los cautivos. Y luego dice, y buenas noticias a los pobres. ¿Cuál es la noticia para el pobre? ¿Que tiene que seguir siendo más pobre? No, es que la maldición está asociada con el pecado. Y a veces hasta ni el pecado nuestro. Porque la ley decía, en la ley, la maldad de los padres será castigada sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quizás tus padres se involucraron en pactos con Satanás, que el Señor los reprenda. Y eso trajo una maldición generacional. Quizás tus padres practicaron la hechicería, la idolatría, cuanta cosa trae maldición. Esta palabra va a libertar y va a traer un tiempo nuevo a tu corazón, porque hay un nuevo pacto. El Señor Jesús derramó su sangre. Sin derramamiento no hay perdón de pecados, dice la Biblia. Estaba en Levítico, luego está en Hebreos. Y tengo que terminar acá porque el tiempo se nos ha agotado y tampoco quiero agotar tu atención ni tu paciencia. Pero tengo una palabra acá que el Señor ponía en mi corazón y no me voy a ir sin dejarla. El apóstol Pedro dice en su primera carta en el capítulo 3, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Esta es la Biblia de las Américas. Sin embargo, alguna otra versión que leí dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Aquí dice insulto. Si ha habido gente que te maldijo, si ha habido gente, tal vez hasta has guardado un temor muy profundo porque tus papás te maldijeron. Hay casos de gente, tristemente, a la que los mismos padres los maldijeron. Y sienten que no pueden salir y prosperar la situación que ahora viven porque tienen una maldición encima. Déjame decirte, no hay maldición que prevalezca cuando tú vienes a la sangre de Cristo, que se hizo maldito, cargó con esas maldiciones. ¿Para qué? Para que tú heredes bendición. Así que hay una herencia. La herencia que Dios quiere depositar en tu vida, en tu casa, en tu negocio, en tu familia, en tu entorno, en medio de cuarentena, en medio de una pandemia. La maldición de Dios no es trastornada ni interrumpida. La bendición de Dios está sobre aquel que le cree. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, no es complicado hacerlo. Primero ten presente, Él no espera que tú seas perfecto. Él espera que tú le creas. Y allí en el lugar donde estás, en casa, en un hospital, no sé dónde estés recibiendo esta palabra, tengo que decirte, abre tu corazón a Cristo. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo voy a entrar, dice, y voy a cenar con él. Entonces es necesario abrirle la puerta y lo puedes hacer diciéndole,
Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. ¿Quieres hacerlo? Permíteme acompañarte en esta oración. Si te alejaste de Él, esta también es la oración que tú deberías de hacer. Es el momento de volver a casa. Es el momento de volver al lugar de refugio y de bendición. Es el momento de posicionarte en el nuevo pacto. Escúchame. El nuevo pacto tiene las virtudes más hermosas que Dios destinó cuando te hizo, cuando te formó. Y ese nuevo pacto fue revelado precisamente en la sangre que Jesús derramó. Definitivamente hay un proceso que va a cambiar tus expectativas. Si la desesperación te alcanzó, yo quiero dejar esto en tu corazón. Esta imagen que tengo en pantalla no es una casualidad. La noche en la que Él va a ser entregado, toma esa copa y dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hoy puedes tomarlo. Ora conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo me reconozco pecador, necesitado, pero tú dijiste que ninguno de los que a ti vienen tú lo vas a echar fuera. Dile, abre tus labios y si puedes confesarlo y decirle: hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo en tu muerte, en tu sangre derramada para perdón de mis pecados. Y creo que te levantaste de la tumba y resucitaste al tercer día y hoy estás vivo hablando a mi vida. Cámbiame. Creo en tu bendición y renuncio a la maldición en el nombre de Jesús. Dame fuerzas en un tiempo en el que mi alma lo necesita profundamente. Señor, te pido que tu gracia me transforme en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios te bendiga. Quiero dejar en tu mente y en tus pensamientos esta palabra y decirte: el Señor tiene un tiempo específico ahora para tu corazón. Este domingo particularmente hemos determinado celebrar Santa Cena. Tú lo puedes hacer desde la intimidad de tu hogar y preparar los elementos de una manera muy sencilla. Cualquier derivado de la uva que tú tengas, si consigues vino, fabuloso. Si no consigues vino, pues puedes tomar. Hay algunos derivados en polvo, Fresquitop, no sé, no quiero hacer publicidad. Pero y si no consigues vino, pues lo puedes hacer con agua. Jesús transformó esa agua en vino y lo vas a hacer por la fe. No faltará el religioso que diga no y tampoco lo hace ni se afirma. Pero acá, este domingo 3 de mayo a las 10 de la mañana, desde tu casa, reúne a tu familia en torno a tu mesa y bendice el tiempo que Dios quiere para tu casa y tu familia. Te invitamos a que nos sigas a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, a nuestro servicio los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo de la serie. Hasta la próxima.